Era una noche tranquila en Ciudad de México. José García, un policía de 32 años, acababa de terminar su cena en un pequeño restaurante cerca de su apartamento. El aire fresco de la noche le acariciaba el rostro mientras caminaba por las calles vacías, tratando de despejar su mente. El día había sido largo, pero sus pensamientos se dirigían a otro lugar. María, su nueva novia. Llevaban apenas 2 semanas saliendo, pero ya sentía una conexión profunda con ella. Era como si la hubiera conocido de toda la vida. Sonrió para sí mismo, imaginando un futuro con ella, tal vez incluso formando una familia. Pero de repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido que hizo que su corazón diera un vuelco: el llanto de un bebé. Era un sonido débil, pero inconfundible, un llanto frágil y angustiado que rompía el silencio de la noche. José se detuvo en seco, aguzando el oído para tratar de localizar de dónde venía el sonido. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué hacía un bebé en la calle a esas horas? Aunque sus instintos como policía se activaron, esto era algo que jamás había enfrentado. Allí estaba de nuevo. El llanto apenas se escuchaba, pero era claro. Sin pensarlo 2 veces, José comenzó a caminar rápidamente, siguiendo el sonido a través de las oscuras y estrechas calles. Sus sentidos estaban alertas cuando se adentró en un callejón estrecho, sus manos instintivamente cerca de su pistola. No sabía lo que iba a encontrar, pero no podía detenerse ahora. El llanto se hacía más fuerte mientras avanzaba. El callejón estaba oscuro y olía a basura y desechos. Los altos edificios a ambos lados lo hacían sentir aún más claustrofóbico. Su corazón latía acelerado mientras seguía caminando. Sus pensamientos se llenaban de todo tipo de posibilidades terribles. Finalmente, llegó al final del callejón, donde varias grandes bolsas de basura y botes metálicos se alineaban contra la pared. El llanto venía de uno de esos botes. José sintió un nudo en el estómago. Vaciló por un momento, temiendo lo que podría encontrar dentro. El aire a su alrededor se sentía pesado, y su mente corría con ideas horribles. Pero no tenía elección. Respiró hondo y se acercó al último bote de basura, preparándose para lo peor. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Dentro del bote, rodeada de desechos y mantas sucias, había una diminuta bebé. Estaba envuelta en cobijas destrozadas, su piel oscura y su rostro arrugado por el llanto. No podía tener más de unos días de vida. Su pequeño cuerpo temblaba por el frío y la fiebre que la envolvía. La vista lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía alguien hacer esto? Abandonar a una criatura tan indefensa en medio de la basura, dejándola morir. Una mezcla de furia y tristeza invadió a José, pero no tenía tiempo para procesar sus emociones. La bebé necesitaba ayuda, de inmediato. Con cuidado, José la levantó del bote, acunándola con ternura entre sus brazos. El llanto de la pequeña comenzó a suavizarse al sentir el calor de su cuerpo, pero su pequeño cuerpo seguía temblando con fiebre. Su piel ardía al tacto y José sintió una oleada de pánico. La niña estaba muy enferma. Buscó rápidamente signos de alguna herida, pero aparte de la fiebre y la debilidad, parecía físicamente ilesa. «Shh, pequeña», José susurró con suavidad, acercándola a su pecho. «Ya te tengo. Todo va a estar bien». Pero en el fondo, José sabía que no todo estaba bien. La niña necesitaba atención médica de inmediato, y cada segundo contaba. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de emergencias. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió la operadora con voz calmada. «Soy el oficial José García», dijo, su voz llena de urgencia. «Acabo de encontrar a un bebé en un bote de basura. Está muy enferma, tiene fiebre alta. Necesitamos una ambulancia lo antes posible. Estoy en la esquina de Quinta y Olmo». «Oficial García, una ambulancia está en camino.
Por favor, permanezca con el bebé hasta que lleguen. José colgó, su corazón latiendo rápidamente mientras miraba a la pequeña que aún se aferraba débilmente a su camisa. Su piel ardía y su respiración era irregular. Sintió una necesidad abrumadora de protegerla, de asegurarse de que estuviera a salvo. «Tranquila, pequeña», susurró de nuevo, meciéndola con suavidad mientras esperaba la ambulancia. «Te prometo que no volverás a estar sola. Voy a cuidarte». Los minutos pasaban, cada uno sintiéndose como una eternidad. Las calles estaban en completo silencio, excepto por el leve gemido de la bebé. José la mantenía cerca, tratando de abrigarla y mantenerla caliente, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo podía alguien hacer esto? ¿Por qué alguien abandonaría a una bebé en un basurero? Finalmente, el sonido de las sirenas rompió el silencio, haciéndose más fuerte a medida que la ambulancia se acercaba. Un gran alivio llenó a José cuando los paramédicos llegaron, sus rostros una mezcla de asombro y determinación al ver a la pequeña bebé en sus brazos. Una de las paramédicas, una mujer joven con ojos amables, se acercó con una camilla. «Gracias por estar con ella», dijo mientras José le entregaba con cuidado a la bebé. «Parece tener fiebre alta. La llevaremos al hospital de inmediato». José observó cómo colocaban con delicadeza a la pequeña en la camilla, conectándola a varios monitores y verificando sus signos vitales. No podía apartar la vista de su pequeño y frágil cuerpo. Incluso cuando los paramédicos se ocupaban de ella, sentía que no podía dejarla ir. «Iré con ella», dijo José con firmeza. No sabía por qué, pero sentía que no podía dejarla sola. La paramédica asintió, y José subió a la ambulancia, sentándose junto a la camilla mientras aceleraban hacia el hospital. Mientras avanzaban rápidamente por las calles, no podía dejar de pensar en la bebé. ¿Quién la había dejado allí? ¿Por qué? ¿Qué tipo de persona podría abandonar a una criatura tan inocente? Cuando llegaron al hospital, la bebé fue llevada de inmediato a la sala de emergencias. Los médicos y enfermeras se movían rápidamente a su alrededor, realizando exámenes, verificando sus signos vitales, intentando estabilizarla. José se quedó al margen, sintiéndose impotente mientras los profesionales hacían todo lo posible por salvarla. Él había hecho lo que pudo, pero ahora la vida de la pequeña estaba en manos de ellos. Después de lo que le pareció una eternidad, un doctor salió de la sala de emergencias, quitándose la mascarilla con un suspiro cansado. «¿Es usted el oficial que encontró al bebé?», preguntó. José asintió, su garganta apretada por la preocupación. «Sí, ¿cómo está?». «Está estable por ahora», respondió el doctor. «Tiene neumonía leve, probablemente por la exposición, pero le estamos administrando antibióticos. Tendremos que vigilarla de cerca, pero creemos que se recuperará». José soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «¿Puedo verla?». «Por supuesto, está en la habitación 204». José siguió al doctor por el pasillo, su corazón latiendo con fuerza. Cuando entró en la habitación, su corazón se encogió al ver a la pequeña acostada en una cuna, conectada a máquinas que monitoreaban cada una de sus respiraciones. Parecía tan pequeña, tan vulnerable. José sintió una oleada de protectividad mientras se sentaba junto a su cuna. «Hola, pequeña», susurró suavemente, acariciando con delicadeza su mejilla. «Vas a estar bien, te lo prometo». La bebé se movió ligeramente al sonido de su voz, su pequeña mano estirándose. José sonrió cuando ella envolvió sus diminutos dedos alrededor de los suyos, aferrándose con fuerza. En ese momento, algo cambió dentro de él. Sabía que no podía alejarse de esta niña. No era solo una bebé que había encontrado en un basurero. Era mucho más que eso. Durante los días siguientes, José visitó el hospital cada día, sentándose junto a la pequeña, observando cómo se recuperaba lentamente. Con cada momento que pasaba, sentía que su conexión con ella se hacía más fuerte.
No podía explicarlo, pero sabía, en el fondo, que esta bebé estaba destinada a estar en su vida. Una noche, mientras estaba sentado junto a su cuna, una enfermera llamada Carla se le acercó. Había notado la presencia constante de José y decidió iniciar una conversación. «¿Te importa mucho, verdad?», preguntó Carla con una sonrisa amable. José asintió, sintiendo el peso de sus emociones. «Sí, no sé por qué, pero siento una conexión fuerte con ella. No puedo simplemente dejarla». La sonrisa de Carla se ensanchó. «¿Has pensado en lo que sucederá después? Si nadie viene a reclamarla, podría terminar en el sistema de acogida». La idea hizo que el corazón de José se encogiera. La idea de que esa pequeña niña terminara en el sistema de acogida, rebotando de un hogar a otro, sin conocer el amor y la estabilidad de una familia, era insoportable. «Quiero adoptarla», dijo José con firmeza, sorprendiéndose a sí mismo al pronunciar esas palabras. Pero en el momento en que lo hizo, supo que eran ciertas. No podía imaginar su vida sin ella. Carla lo miró con admiración. «Eso es maravilloso, José. Ella tendría mucha suerte de tenerte como padre». Pero José sabía que el afortunado era él. Esta bebé había llegado a su vida cuando menos lo esperaba, y no la dejaría ir. Las primeras noches en el hospital fueron largas y emocionalmente agotadoras para José. Cada día que pasaba junto a la pequeña, a quien comenzaba a llamar Sofía en su mente, se sentía más y más conectado con ella. Algo dentro de él le decía que había llegado a su vida por una razón, que estaba destinado a protegerla. Pero, al mismo tiempo, sabía que su decisión de quedarse a su lado estaba generando tensiones en otros aspectos de su vida, especialmente con María, su novia. Después de varios días en el hospital, Sofía comenzó a mostrar signos de mejoría. Su fiebre disminuyó lentamente, y la neumonía, aunque grave, respondía bien a los antibióticos. Los médicos estaban cautelosamente optimistas, pero José sabía que su lucha por salvar a la pequeña apenas comenzaba. Una noche, después de una larga jornada en el hospital, José decidió que era hora de hablar con María sobre todo lo que había estado pasando. Se encontraron en su apartamento, pero desde el principio pudo sentir que la conversación no iba a ser fácil. María, una mujer de carácter fuerte, lo miró con expresión tensa. Había sido paciente hasta ese momento, pero la situación se había vuelto demasiado para ella. «José, ¿cómo es posible que estés pasando tanto tiempo en el hospital con una bebé que ni siquiera conoces?», le dijo, su voz cargada de frustración. «María, es más complicado de lo que parece», comenzó a explicar José, intentando mantener la calma. «No puedo simplemente abandonarla. La encontré en un bote de basura. Está sola, y no puedo dejarla sin hacer nada». María cruzó los brazos, claramente molesta. «¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con nuestra relación? ¿Vas a tirar todo eso por una bebé que acabas de encontrar?». José sintió una oleada de frustración, pero trató de contenerla. Sabía que María no entendía lo que él estaba sintiendo. «No se trata de elegir entre tú y ella, María. No sé cómo explicarlo, pero siento que tengo que hacer esto. Siento que ella me necesita». La mirada de María se endureció, y por un momento José pensó que iba a gritarle, pero en lugar de eso, simplemente se levantó y cruzó el salón, mirando por la ventana. «No puedo hacer esto, José», dijo finalmente, su voz baja y cansada. «No me inscribí para esto. Pensé que íbamos a comenzar una vida juntos, solo tú y yo. No estoy lista para ser parte de algo así». El corazón de José se hundió. Había esperado que María lo entendiera, que pudiera ver lo que él sentía por la bebé, pero estaba claro que no iba a ser así. «María, no te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo. Solo dame un poco de tiempo». Pero María ya había tomado su decisión. Se giró hacia él con una mezcla de tristeza y resolución en los ojos. «José, te quiero.
pero no puedo estar en una relación donde siempre voy a sentir que estoy en segundo lugar. No puedo competir con esto. Lo siento. Y con esas palabras salió de su apartamento, dejándolo solo, confundido y devastado. Durante los días siguientes, José intentó ponerse en contacto con ella, pero María no respondía a sus llamadas ni mensajes. Su relación, que había comenzado con tanta promesa, parecía haber terminado. Mientras tanto, Sofía seguía recuperándose en el hospital. Aunque físicamente mejoraba, José no podía evitar pensar en su futuro. Las palabras de María resonaban en su mente. ¿Realmente estaba preparado para lo que venía? Adoptar a Sofía no sería fácil. Era una responsabilidad enorme, y su vida cambiaría por completo. Pero cada vez que miraba los ojos de Sofía, sentía una conexión que nunca había sentido antes. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que su corazón le decía. Una tarde, mientras estaba sentado junto a la cuna de Sofía, una de las enfermeras, Carla, se le acercó. Habían entablado una especie de amistad durante las largas horas que José pasaba en el hospital. ¿Cómo está nuestra pequeña luchadora hoy?, preguntó Carla con una sonrisa mientras revisaba los monitores de Sofía. Mejor, respondió José, sonriendo. Los médicos dicen que podría irse a casa en unos días. Carla lo miró por un momento, su expresión volviéndose un poco más seria. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando todo esto? José suspiró, frotándose la cara con las manos. No lo sé, Carla. Todo ha sido un torbellino. María se ha ido. No creo que pueda aceptar lo que estoy haciendo. Y yo no sé si estoy listo para ser padre. Carla se sentó junto a él, poniéndole una mano en el hombro. Nadie está realmente preparado para ser padre, José. Todos estamos asustados. Todos cometemos errores. Pero lo que importa es que estás aquí. ¿Qué te importa? Eso es lo que Sofía necesita. José asintió, sabiendo que Carla tenía razón, pero la duda seguía persiguiéndolo. ¿Qué pasaría cuando Sofía estuviera completamente recuperada? ¿Podría manejar el trabajo, la paternidad y todo lo demás? Días después, el momento finalmente llegó. Los médicos decidieron que Sofía estaba lo suficientemente bien como para ser dada de alta. José sintió una mezcla de alivio y nerviosismo mientras firmaba los papeles y se preparaba para llevarla a casa. No tenía mucho tiempo para preparar su pequeño apartamento para la llegada de un bebé, pero había conseguido una cuna y algunos suministros esenciales. Carla, que había estado ayudándolo durante todo el proceso, le ofreció algunos consejos. «Ella es una bebé fuerte», le dijo Carla mientras ayudaba a José a colocar a Sofía en su nuevo asiento para el automóvil. «Solo sigue tus instintos, lo harás bien». José agradeció a Carla y a todo el personal del hospital por su ayuda antes de salir hacia su apartamento con Sofía. El viaje en auto fue silencioso, pero José no podía dejar de mirar a la pequeña a través del retrovisor. Su vida estaba a punto de cambiar de maneras que apenas podía imaginar. Cuando llegaron a casa, José llevó a Sofía adentro con cuidado, mostrándole su nuevo hogar. «Bienvenida a casa, pequeña», susurró con una sonrisa temblorosa. Colocó a Sofía en su nueva cuna, observándola mientras miraba alrededor, sus grandes ojos llenos de curiosidad. José se sentó en una silla junto a la cuna, sintiendo una abrumadora mezcla de emociones. Había pasado por tanto en tan poco tiempo, pero sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche, mientras la mecía suavemente para dormir, sus pensamientos volvieron a María. Había sido difícil dejarla ir, pero al mismo tiempo sabía que había tomado la decisión correcta. No podía darle la espalda a Sofía, no después de todo lo que había pasado. Sentía que su vida había encontrado un nuevo propósito. Cuando Sofía finalmente se quedó dormida, José se sentó en silencio, mirándola. Su pequeña respiración era suave y constante, y por primera vez en mucho tiempo, José sintió una sensación de paz.
Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y sacrificios, pero mientras sostuviera la mano de Sofía, estaba seguro de que encontraría la manera de superar cualquier obstáculo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y aprendizaje para José. Cuidar a Sofía por su cuenta resultó ser una tarea mucho más difícil de lo que había anticipado, pero también llena de momentos que le trajeron una inmensa alegría. Aunque se sentía agotado la mayor parte del tiempo, cada sonrisa de la pequeña, cada balbuceo, lo llenaba de una sensación de satisfacción que nunca había experimentado. La vida de José cambió de la noche a la mañana. Su rutina, que antes giraba en torno a su trabajo en la comisaría, ahora estaba completamente centrada en Sofía. Aprendió rápidamente cómo alimentarla, cambiar pañales, calmarla cuando lloraba, y aunque a veces se sentía sobrepasado, nunca dudó de su decisión de haberla traído a su vida. Por las mañanas, después de darle de comer y cambiarla, José salía a la tienda para comprar todo lo que necesitaba para la pequeña. Sus vecinos pronto comenzaron a notar su presencia constante en el edificio, siempre con la bebé en brazos. Al principio, algunos le lanzaban miradas curiosas, pero la mayoría le ofrecían sonrisas amables o pequeños gestos de apoyo. Una vecina mayor, la señora López, incluso le ofreció ayuda. «Si alguna vez necesitas que cuide a la niña por unas horas, no dudes en llamarme», le dijo una mañana mientras él entraba al edificio con bolsas de compras y Sofía colgando en un portabebés. «Sé que no es fácil criar a un bebé solo». José le agradeció, pero de momento prefería hacerlo todo por su cuenta. Sentía que tenía que demostrar que era capaz de ser el padre que Sofía merecía, aunque a veces sus fuerzas flaquearan. En la comisaría, las cosas no fueron mucho más fáciles. El sargento Rodríguez, un policía de la vieja escuela que siempre había sido un poco reacio al cambio, no tardó en hacer comentarios sarcásticos sobre la situación de José. «Así que eres el tipo que decidió adoptar a una bebé que encontró en la basura», dijo una mañana mientras José preparaba informes en su escritorio. «No sé si llamarte héroe o loco». José respiró hondo, controlando su frustración. Sabía que no todos entenderían su decisión, pero eso no lo hacía dudar de lo que había hecho. «Solo estoy haciendo lo que creo que es correcto, sargento», respondió con calma, sin apartar la vista de su computadora. «Sofía merece una oportunidad y no voy a darle la espalda». Rodríguez bufó y se alejó, pero el comentario se quedó con José el resto del día. A pesar del apoyo de muchos de sus compañeros, las dudas seguían presentes. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podría manejar el trabajo y la paternidad al mismo tiempo? ¿Sofía estaría mejor con otra familia? El oficial Mendoza, uno de sus compañeros más cercanos, notó la preocupación en el rostro de José y se acercó a él durante su descanso. «Oye, sé que no es fácil lo que estás haciendo», dijo, dándole una palmada en la espalda. «Pero no dejes que los comentarios de Rodríguez te afecten. Eres un buen hombre y estás haciendo un trabajo increíble con esa niña. Si necesitas ayuda o consejo, aquí estoy». Las palabras de Mendoza lo reconfortaron un poco. Sabía que no todos en la comisaría compartían la visión tradicionalista de Rodríguez, pero los comentarios negativos siempre parecían resonar más fuerte en su mente. Los primeros meses fueron un desafío constante. José había tomado un tiempo libre de la comisaría para adaptarse a su nueva vida como padre, pero sabía que eventualmente tendría que regresar al trabajo. Equilibrar su carrera como policía con la crianza de Sofía no sería una tarea fácil, pero estaba decidido a encontrar la manera. Cada mañana era una batalla contra el tiempo. José se despertaba temprano para alimentar a Sofía y prepararla antes de llevarla con la señora López, quien había comenzado a ayudarle con el cuidado de la niña mientras él trabajaba. La señora López, una mujer jubilada con una gran paciencia, parecía encariñarse rápidamente con la pequeña. «Ella es un ángel», le decía cada vez que José la dejaba por la mañana. «No te preocupes, José, la cuidaré como si fuera mi nieta».
Sofía también parecía sentirse cómoda con la señora López. Cada vez que José regresaba para recogerla, encontraba a la niña riendo o balbuceando alegremente, lo que le daba una sensación de alivio. Sabía que Sofía estaba en buenas manos mientras él cumplía con sus deberes en la comisaría, pero incluso con esa ayuda, la carga era pesada. José se encontraba trabajando largas horas y luego regresaba a casa para atender a Sofía, a menudo sacrificando su propio descanso. Las noches sin dormir se volvieron una rutina, y aunque su cuerpo estaba agotado, su corazón estaba lleno. Ver a Sofía crecer, observar cómo poco a poco comenzaba a descubrir el mundo a su alrededor, le daba fuerzas para seguir adelante. Un día, mientras José revisaba unos informes en la comisaría, el oficial Gómez, un compañero que tenía 3 hijos, se sentó a su lado. «José, he estado viendo lo que haces por Sofía, y déjame decirte algo», comenzó, tomando un sorbo de café. «Ser padre es lo más difícil que harás en tu vida, pero también es lo más gratificante. Algunos días sentirás que no puedes más, pero cada vez que ves a tu hijo sonreír, todo vale la pena». José asintió, agradecido por las palabras de apoyo. Sabía que Gómez hablaba desde la experiencia, y escuchar que otros habían pasado por los mismos desafíos le daba una sensación de consuelo. «Gracias, Gómez. A veces me siento como si estuviera fallando, pero hago lo mejor que puedo», admitió José, su voz llena de sinceridad. «Eso es todo lo que puedes hacer, amigo», respondió Gómez, dándole una palmada en el hombro. «Tómalo un día a la vez, y recuerda, no tienes que hacerlo solo». Las palabras de Gómez resonaron en la mente de José durante días. Sabía que no podía seguir cargando con todo solo. Tenía que aceptar la ayuda que otros le ofrecían, no solo por su propio bienestar, sino por el de Sofía también. A medida que pasaban las semanas, la rutina de José comenzó a asentarse. Aunque el cansancio seguía presente, comenzó a encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida como padre. Las mañanas eran frenéticas, pero Sofía parecía adaptarse bien a su nuevo ritmo de vida, y cada vez que la recogía al final del día, ella lo recibía con una sonrisa que hacía que todo valiera la pena. Sin embargo, no todos en la comisaría aceptaban su situación. Algunos oficiales murmuraban a sus espaldas, y los comentarios sobre su decisión de adoptar a una bebé que había encontrado en la basura seguían apareciendo de vez en cuando. Un día, José escuchó una conversación entre Rodríguez y Hernández en la sala de descanso. «No sé por qué se está complicando tanto la vida», dijo Rodríguez, su voz baja pero lo suficientemente fuerte como para que José la escuchara. «Adoptar a una bebé que encontró parece que está buscando problemas». «Es noble, supongo», respondió Hernández, «pero tiene que saber lo difícil que va a ser, especialmente con el trabajo que tenemos». José sintió una punzada de frustración, pero decidió no intervenir. Sabía que no tenía que justificar sus decisiones ante ellos. Su prioridad era Sofía, y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para darle la vida que merecía. Una noche, después de un turno especialmente largo, José llegó a casa agotado. Sostuvo a Sofía en brazos mientras la alimentaba, sus pequeños ojos mirándolo con curiosidad. A pesar de lo cansado que estaba, no pudo evitar sonreír cuando ella soltó una risita mientras comía. Esa pequeña risa hacía que todos los sacrificios valieran la pena. «Eres mi pequeño milagro. ¿Sabes eso?», murmuró José suavemente, acariciando el cabello de Sofía. «Estamos juntos en esto, pequeña». Después de alimentarla, la preparó para dormir, colocándola en su cuna junto a su cama. Había decidido mantenerla cerca durante las noches, queriendo estar a su lado en todo momento. Se sentó en una silla junto a la cuna, observándola mientras sus ojos se cerraban lentamente, su respiración tranquila y regular llenando la habitación. Mientras la veía dormir, José sintió una profunda sensación de paz. Aunque su vida había cambiado de manera drástica desde el día que encontró a Sofía,
no cambiaría nada de lo que había pasado. Sabía que había encontrado su propósito en la vida, y ese propósito era cuidar de ella, amarla y protegerla. A la mañana siguiente, José se despertó con el suave balbuceo de Sofía en su cuna. La luz del sol se filtraba por las cortinas y por primera vez en semanas se sintió descansado. Sonrió, levantándose para empezar otro día de cuidar a su pequeña. La vida de José y Sofía seguía adelante, llena de desafíos, pero también de pequeños momentos de felicidad que hacían que todo valiera la pena. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero con cada día que pasaba, se sentía más seguro de que podía enfrentar cualquier cosa que la vida le pusiera en el camino. A medida que pasaban las semanas, la vida de José y Sofía comenzó a encontrar un ritmo, pero las preocupaciones seguían pesando sobre él. Aunque se había adaptado a su nueva rutina como padre soltero y oficial de policía, las responsabilidades lo sobrecargaban. Entre las largas horas de trabajo y el cuidado constante de Sofía, apenas tenía tiempo para él mismo. A pesar de que la señora López lo ayudaba con Sofía durante sus turnos, el cansancio era una constante. Un día, mientras estaba en la comisaría revisando algunos informes, el sargento Rodríguez se acercó a él nuevamente. Esta vez su tono no era sarcástico, sino más bien serio. «José, he estado observando lo que has estado haciendo», comenzó Rodríguez, cruzándose de brazos. «Sé que has tomado la decisión de adoptar a esa niña, pero quiero que entiendas algo. Ser padre y policía al mismo tiempo no es fácil. No puedes permitir que esto interfiera con tu trabajo». José asintió, consciente de que Rodríguez, aunque duro, no estaba necesariamente equivocado. «Lo sé, sargento. Estoy haciendo lo mejor que puedo para manejar ambas cosas». Rodríguez lo miró fijamente durante un momento, evaluando su respuesta. «Solo asegúrate de no perder el enfoque. Ser policía requiere estar al 100% en todo momento. Si sientes que no puedes manejar ambas cosas, tal vez debas reconsiderar tus opciones». José sintió una punzada en el estómago. Sabía que Rodríguez no lo decía con mala intención, pero las palabras lo golpearon profundamente. Ser policía había sido su vida durante años, y ahora sentía que estaba al borde de perder el control. Pero abandonar a Sofía no era una opción, no después de todo lo que habían pasado. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a la señora López jugando con Sofía en el salón. La niña reía, intentando atrapar una pequeña pelota de colores que la señora López rodaba suavemente hacia ella. Ver a Sofía tan feliz le trajo un alivio temporal, pero las palabras de Rodríguez seguían dando vueltas en su mente. «Gracias por cuidarla, señora López», dijo José mientras se sentaba en el sofá, agotado. «No hay de qué, José», respondió la señora López con una sonrisa. «Ella es un encanto. Siempre es un placer pasar tiempo con ella». José sonrió débilmente, pero su mente estaba lejos. No podía dejar de pensar en cómo balancear su vida laboral con su papel como padre. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión difícil. Después de que la señora López se despidió, José se quedó solo con Sofía. La pequeña lo miraba con esos ojos grandes y confiados que siempre parecían pedirle más de lo que él sentía poder dar. Se sentó en el suelo con ella, jugando por un rato, pero su mente estaba en otro lugar. Esa misma semana, mientras recogía a Sofía de la guardería, recibió una llamada inesperada de la comisaría. Era su superior, el capitán Pérez. «José, quiero hablar contigo sobre una oportunidad», dijo el capitán con un tono serio pero amable. «Sé que has estado manejando muchas cosas últimamente y hemos notado tu dedicación tanto en el trabajo como con tu hija adoptiva. Estábamos considerando ofrecerte una promoción. Es un puesto de liderazgo que te daría más responsabilidades, pero también más flexibilidad con tu horario». José sintió una mezcla de emociones. La idea de una promoción era tentadora, no solo porque significaría un aumento en su salario,
sino porque podría darle más tiempo para estar con Sofía. Pero al mismo tiempo, sabía que más responsabilidades significarían más estrés. «Gracias, capitán», respondió José después de una pausa. «Es una oferta increíble, pero necesito pensarlo». «Por supuesto», dijo Pérez. «Tómate tu tiempo para considerarlo. Queremos lo mejor para ti y tu familia». Después de colgar, José miró a Sofía, que estaba sentada en su silla, en la parte trasera del auto, jugando con uno de sus peluches. ¿Era realmente posible hacer malabares con más responsabilidades y al mismo tiempo ser el padre que Sofía necesitaba? Esa noche, José se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de papeles. Entre las facturas, los documentos del trabajo y los papeles de la guardería, su cabeza daba vueltas. Sentía que no importaba cuánto lo intentara, siempre estaba un paso atrás. Además de todo, el costo de cuidar a Sofía era considerable. Aunque tenía algunos ahorros, sabía que no durarían para siempre. Y con el tiempo, las demandas económicas solo aumentarían. Decidió hablar con la señora López al día siguiente, esperando que tal vez pudiera darle algún consejo. Ella había criado a 3 hijos por su cuenta después de perder a su esposo, y siempre le había parecido una mujer fuerte y sabia. «Señora López, ¿cómo hizo usted para manejar todo cuando sus hijos eran pequeños?», le preguntó José mientras dejaba a Sofía en su apartamento. La señora López sonrió con nostalgia. «No fue fácil, José, pero aprendí a aceptar ayuda cuando la necesitaba. No tienes que hacer todo solo. Criar a un niño es una tarea que requiere apoyo y está bien buscarlo». José asintió lentamente, asimilando sus palabras. Había estado cargando con todo por su cuenta, creyendo que tenía que demostrar que podía hacerlo solo. Pero tal vez era hora de aceptar que necesitaría más ayuda si quería darle a Sofía la vida que se merecía. Unos días después, José se reunió con el capitán Pérez para hablar sobre la oferta de la promoción. Aunque la idea de un horario más flexible lo atraía, también sabía que significaba más presión y más responsabilidades. «Capitán, he estado pensando en su oferta», comenzó José, sintiendo que sus palabras eran más pesadas de lo que esperaba. «Aprecio la oportunidad, pero ahora mismo mi prioridad es Sofía. No sé si puedo manejar más responsabilidades en el trabajo sin comprometer el tiempo que paso con ella». Pérez lo miró con comprensión. «Entiendo, José. Ser padre no es fácil, especialmente en tu situación. Respetamos tu decisión y no te preocupes. Hay oportunidades en el futuro. Lo importante es que sigas haciendo lo mejor para tu familia». José agradeció al capitán y salió de la oficina con una sensación de alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta. Su trabajo era importante, pero nada lo era más que Sofía. Esa noche, mientras acunaba a Sofía en sus brazos antes de dormir, José pensó en lo mucho que habían cambiado sus vidas desde aquella noche en el callejón. La responsabilidad que había asumido era enorme, pero no cambiaría nada de lo que había hecho. Cada sacrificio, cada decisión difícil, valía la pena cuando veía a Sofía sonreír, cuando sentía sus pequeños brazos rodeando su cuello. «Vamos a estar bien, Sofía», susurró mientras la colocaba en su cuna. «Te lo prometo». Sofía lo miró con sus grandes ojos, como si entendiera, y José sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que los desafíos seguirían, pero también sabía que, con el amor que sentía por ella, podrían superar cualquier cosa. Mientras se acostaba esa noche, José reflexionó sobre su decisión. El trabajo siempre había sido una parte importante de su vida, pero ahora sabía que su mayor responsabilidad y su mayor alegría era Sofía. Su vida había cambiado para siempre, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. En las semanas que siguieron, José continuó enfrentando los desafíos de ser un padre soltero y policía. Había días buenos y días malos, pero siempre había una constante: el amor incondicional que sentía por Sofía.
Cada día que pasaba, ese amor solo se hacía más fuerte y sabía que, sin importar lo difícil que se pusiera el camino, siempre estaría allí para ella. José había encontrado su propósito en la vida, y ese propósito era darle a Sofía la mejor vida posible. Y por ella, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. El tiempo siguió avanzando, y poco a poco, José y Sofía encontraron un equilibrio en su vida diaria. Aunque el cansancio persistía, José había aprendido a adaptarse a las demandas del trabajo y la paternidad. Con la ayuda de la señora López y la comprensión de sus compañeros en la comisaría, logró organizar su tiempo para poder dedicarle a Sofía la atención y el amor que merecía. Sofía crecía rápidamente. Cada día traía nuevos descubrimientos, sus primeros balbuceos, sus intentos por gatear y su risa, que llenaba el apartamento de una alegría que José nunca había conocido. Ver cómo la pequeña aprendía a explorar el mundo le daba a José una razón para seguir adelante, a pesar de los desafíos. Sin embargo, la vida no estaba exenta de dificultades. Aunque José se había acostumbrado a su rutina, no podía ignorar el hecho de que sus finanzas se estaban agotando rápidamente. El costo de la guardería, los pañales, la comida y todo lo necesario para cuidar de Sofía era considerable, y su salario como policía no era suficiente para cubrirlo todo. A pesar de trabajar horas extras y reducir sus propios gastos al mínimo, cada mes parecía ser más difícil que el anterior. Una tarde, mientras estaba sentado en la mesa de la cocina revisando las facturas, José se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Los números no cuadraban. Sabía que no podía seguir viviendo de esa manera por mucho más tiempo. Con el corazón pesado, decidió pedir ayuda, algo que siempre había sido difícil para él. Al día siguiente, José visitó un centro de apoyo comunitario que ofrecía asistencia a familias necesitadas. Allí conoció a Marta, una mujer amable que lo recibió con una sonrisa cálida. «Estamos aquí para ayudarte, José», le dijo Marta mientras escuchaba atentamente su situación. «Sé que no es fácil criar a un niño solo, y menos con el trabajo que tienes, pero no tienes que hacerlo solo». Marta le ofreció ayuda con alimentos y lo conectó con algunos programas locales que podrían aliviar su carga financiera. Aunque José se sentía incómodo, aceptando ayuda, sabía que lo hacía por Sofía. No podía dejar que el orgullo se interpusiera en el bienestar de su hija. «Gracias, Marta», dijo José, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. «Esto significa mucho para nosotros». «Lo importante es que estás haciendo todo lo posible por cuidar a Sofía», respondió Marta, sonriendo. «Eso ya te convierte en un padre increíble». Los siguientes días fueron un poco más fáciles, gracias a la ayuda que recibió del centro comunitario. Las preocupaciones financieras no desaparecieron por completo, pero al menos José tenía un respiro mientras buscaba una solución más permanente. También comenzó a buscar opciones de trabajo adicionales, algo que le permitiera ganar un poco más sin sacrificar el tiempo que pasaba con Sofía. Durante este tiempo, la señora López continuó siendo una fuente invaluable de apoyo. Se convirtió en una especie de segunda madre para Sofía, cuidándola con amor y dedicación mientras José trabajaba. A menudo le preparaba comidas y le daba consejos sobre cómo manejar las pequeñas dificultades que surgían día a día. «Eres un buen hombre, José», le dijo una tarde mientras ambos veían a Sofía jugar con algunos juguetes en el suelo. «No dudes de eso ni por un segundo. Ella te necesita, y tú estás haciendo un trabajo increíble». José sonrió, sintiéndose agradecido por el apoyo de la señora López. Sin ella, no sabía cómo habría manejado todo. Mientras la vida seguía su curso, José comenzó a pensar en el futuro. Sabía que no podía depender para siempre de la ayuda externa, y quería encontrar una manera de mejorar su situación sin comprometer el tiempo que dedicaba a Sofía. Fue entonces cuando recordó algo que siempre le había gustado:
la cocina. José siempre había disfrutado cocinar. De hecho, era una de las pocas cosas que le permitía relajarse después de un largo día. Pensó en la posibilidad de hacer algo con esa habilidad, tal vez trabajar en un restaurante o incluso abrir un pequeño negocio algún día. La idea comenzó a tomar forma en su mente, y cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Un día, mientras revisaba las ofertas de empleo en línea, encontró una vacante para ayudante de cocina en un restaurante local. Era un puesto de medio tiempo, lo que significaba que podría seguir trabajando en la comisaría y al mismo tiempo ganar algo de dinero extra. Decidió postularse. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. El chef Antonio, un hombre amable pero exigente, quedó impresionado por la pasión de José por la cocina y le ofreció el trabajo en el acto. «No es glamoroso, pero es trabajo honesto», le dijo Antonio. «Si te esfuerzas, podrías subir de rango en la cocina». José aceptó el trabajo con una mezcla de entusiasmo y nervios. No era lo que había planeado para su vida, pero era una oportunidad, una nueva dirección que podría ayudarlo a mantenerse a flote mientras criaba a Sofía. Durante las semanas siguientes, José trabajó en la comisaría durante el día y en el restaurante por las noches. Aunque era agotador, encontró un inesperado consuelo en la cocina. Le gustaba la precisión del trabajo, el ritmo constante y el pequeño equipo de cocineros que rápidamente se convirtió en una segunda familia para él. Antonio, el chef, lo tomó bajo su ala y comenzó a enseñarle todo lo que sabía. «Hay más en la cocina que solo seguir recetas», le decía Antonio mientras le mostraba cómo preparar una salsa perfecta. «Es un arte, y tú tienes talento, José, lo veo». Aunque las largas horas lo agotaban, José nunca perdía de vista lo que importaba: Sofía. Sabía que todo lo que hacía era por ella. Cada turno extra, cada noche de poco sueño, todo valía la pena cuando veía su carita sonriendo al final del día. Mientras José se adaptaba a su nueva vida, comenzaron a surgir nuevos desafíos. Las miradas curiosas y los comentarios de algunos compañeros de la comisaría persistían. Aunque muchos lo apoyaban, siempre había quienes dudaban de su capacidad para equilibrar su trabajo como policía con su responsabilidad como padre soltero. «¿Cómo haces para manejarlo todo, García?», le preguntó un día el oficial Hernández. «Entre el trabajo aquí y la niña, debes estar agotado». José sonrió cansadamente. «Lo estoy, pero no cambiaría nada. Sofía es lo mejor que me ha pasado». Hernández asintió, pero José podía ver que aún había escepticismo en su expresión. Y aunque trataba de no dejar que esos comentarios lo afectaran, a veces era difícil ignorarlos. Una tarde, mientras recogía a Sofía de la guardería, recibió una llamada del abogado que había contratado para gestionar los papeles de adopción. Aunque ya llevaba meses cuidando de Sofía, el proceso legal para formalizar la adopción aún no había concluido. «José, tengo buenas noticias», dijo el abogado al otro lado de la línea. «El proceso de adopción ha avanzado más rápido de lo que esperábamos. Si todo sigue como hasta ahora, podrás adoptar oficialmente a Sofía en un par de semanas». El corazón de José dio un vuelco. Aunque siempre había sentido que Sofía era su hija, el hecho de que todo se formalizara legalmente era un gran alivio. Sabía que aún quedaban algunos trámites por hacer, pero el final del proceso estaba a la vista. «Gracias, de verdad», dijo José, con la voz llena de emoción. «Esto significa mucho para nosotros». Colgó el teléfono y miró a Sofía, quien lo miraba desde su asiento con una sonrisa inocente. «Pronto serás oficialmente mía», pensó José con una mezcla de alegría y alivio. Finalmente, el día de la adopción llegó. José se vistió con su mejor traje y se preparó para uno de los días más importantes de su vida. En el juzgado, rodeado de su abogado y de algunos amigos cercanos, firmó los papeles que hacían oficial lo que él ya sentía en su corazón. Sofía era su hija.
Cuando todo terminó, sostuvo a Sofía en sus brazos, abrazándola con fuerza. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras sentía una profunda sensación de logro y gratitud. Habían pasado por tanto juntos, pero finalmente Sofía era suya, de manera oficial. «Sofía García», murmuró mientras la besaba en la frente. «Mi hija». Esa noche, José celebró el momento con una pequeña reunión en su casa, rodeado de la señora López, algunos compañeros de la comisaría y amigos que habían estado a su lado durante todo el proceso. Fue una noche llena de risas, alegría y gratitud. Mientras observaba a Sofía jugar con algunos de sus amigos, José sintió una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabía que juntos, él y Sofía, podían superar cualquier obstáculo. Habían llegado tan lejos y aunque el futuro era incierto, José estaba preparado para enfrentarlo con determinación y amor. Ahora, con Sofía oficialmente como su hija, sentía que podían enfrentar cualquier cosa. Los días que siguieron a la adopción oficial de Sofía fueron una mezcla de alivio y nuevos desafíos para José. Aunque el hecho de que Sofía fuera oficialmente su hija le traía una inmensa alegría, también sabía que la responsabilidad de ser padre era aún más real ahora. Ya no había vuelta atrás, no es que hubiera considerado esa opción en ningún momento, pero el peso de su nueva vida como padre soltero recaía con toda su fuerza. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, José se dio cuenta de que Sofía estaba empezando a caminar. La pequeña, con su energía inagotable, tropezaba y se levantaba, tratando de dar esos primeros pasos vacilantes, y José, desde la cocina, no podía evitar sonreír. «Muy bien, Sofía», murmuró mientras veía cómo su hija luchaba por mantenerse en pie. Cada pequeño avance de Sofía le recordaba lo lejos que habían llegado juntos. Sin embargo, por mucho que el corazón de José se llenara de orgullo al ver el crecimiento de su hija, el estrés también comenzaba a acumularse. Entre los dos trabajos que manejaba, la comisaría y el restaurante, apenas tenía tiempo para sí mismo. Dormía pocas horas cada noche, y aunque Sofía traía luz a su vida, el agotamiento físico y emocional era constante. En la comisaría, las cosas no mejoraban. A pesar de los intentos de algunos de sus colegas por apoyarlo, los comentarios de ciertos oficiales seguían generando dudas en la mente de José. Un día, mientras se preparaba para salir de su turno, el oficial Rodríguez, que había sido uno de los más escépticos desde el principio, se le acercó nuevamente. «¿De verdad crees que puedes seguir haciendo esto?», preguntó Rodríguez, con su característico tono desafiante. «Criar a una bebé, trabajar aquí, y ahora tienes otro trabajo en el restaurante. ¿No estás exagerando, García?». José se detuvo, tomando una profunda respiración para no dejarse llevar por el comentario. Sabía que Rodríguez no era malintencionado, pero sus palabras siempre parecían golpear justo donde más dolía. «Sé que no es fácil, pero estoy manejándolo. Sofía es lo más importante para mí, y no voy a dejar que nada cambie eso», respondió José con calma, sin mirarlo directamente. Rodríguez se encogió de hombros. «Solo espero que sepas en lo que te estás metiendo. Es una vida difícil, y no es solo por ti, es por ella». Las palabras de Rodríguez resonaron en la mente de José durante todo el día. Sabía que criar a Sofía no sería fácil, ya lo estaba experimentando cada día, pero también sabía que no podía permitirse fallar. Sofía dependía de él, y eso era lo único que importaba. Una tarde, mientras recogía a Sofía de la guardería, José recibió una llamada de su jefe en el restaurante, Antonio. El tono de su voz sonaba preocupado, lo que hizo que el corazón de José comenzara a acelerarse. «José, necesito hablar contigo», dijo Antonio. «Las cosas en el restaurante están complicadas, las ventas han bajado y necesitamos reducir el personal». José sintió una punzada en el estómago. El restaurante había sido una fuente de alivio financiero para él,
un ingreso extra que realmente necesitaba. Si perdía ese trabajo, no sabía cómo lograría cubrir todos los gastos de Sofía. «Entiendo», respondió José, tratando de mantener la calma. «Eso significa que...» Antonio hizo una pausa antes de continuar. «Significa que vamos a tener que hacer recortes, y lamentablemente, tu posición está en la lista». José asintió, aunque sabía que Antonio no podía verlo. «Gracias por la oportunidad, Antonio. Sé que no es culpa tuya». Colgó el teléfono, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Regresó la vista a Sofía, que jugaba inocentemente en la guardería. Ella no tenía idea de los problemas que enfrentaban, y José no podía permitir que su hija cargara con esas preocupaciones. Pero, ¿cómo iba a resolver este nuevo problema? Esa noche, mientras daba vueltas en su cama, José no pudo dormir. Pensaba en todas las facturas que se acumulaban, en cómo cada mes se hacía más difícil llegar a fin de mes. Sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Necesitaba encontrar una solución, y rápido. A la mañana siguiente, José decidió hablar con el oficial Mendoza, uno de sus amigos más cercanos en la comisaría. Mendoza siempre había sido una fuente de apoyo, y aunque José no era del tipo que pedía ayuda fácilmente, sabía que en este momento no tenía otra opción. «Mendoza, necesito hablar contigo», dijo José, mientras ambos caminaban hacia la sala de descanso durante un breve receso. «Las cosas están difíciles en casa. Perdí el trabajo en el restaurante y no sé cómo voy a cubrir todos los gastos». Mendoza asintió lentamente, escuchando con atención. «José, sé que no es fácil, pero no tienes que hacerlo solo. Todos aquí saben cuánto te esfuerzas. Si necesitas algo, estoy aquí para ayudarte. Además, has considerado hablar con el capitán sobre una solución más flexible en la comisaría. Podría haber una opción para que manejes mejor tu tiempo». José lo pensó por un momento. Había rechazado una promoción anteriormente porque temía que significara más presión, pero tal vez ahora era el momento de reconsiderarlo. Sabía que no podía continuar como estaba. «Gracias, Mendoza, lo pensaré», respondió José, agradecido por el apoyo. Al día siguiente, José decidió hablar con el capitán Pérez sobre su situación. Aunque estaba nervioso, sabía que tenía que ser honesto si quería encontrar una solución. «Capitán, necesito hablar sobre mi situación», comenzó José, sentado frente al escritorio del capitán. «Perdí mi trabajo secundario y las cosas están difíciles en casa. Estoy haciendo todo lo posible para equilibrar el trabajo y cuidar a Sofía, pero no puedo hacerlo solo». Pérez lo escuchó con atención, asintiendo lentamente. «Entiendo, José. Sé que has estado manejando mucho y lo has hecho bien. Hemos estado pensando en ofrecerte una opción más flexible en la comisaría. Tal vez un horario que te permita pasar más tiempo con Sofía mientras sigues trabajando aquí». José se sintió aliviado al escuchar eso. No era una solución completa, pero era un paso en la dirección correcta. «Gracias, capitán. Eso sería de gran ayuda». Pérez sonrió. «Eres un buen policía, José, y más importante, eres un buen padre. Queremos que tengas éxito en ambos roles». Con su nuevo horario flexible en la comisaría, José comenzó a sentir que las cosas empezaban a mejorar, al menos un poco. Pasaba más tiempo con Sofía, lo que le permitía estar presente en momentos importantes, como cuando la pequeña finalmente dio sus primeros pasos sin tropezar. La risa de Sofía llenaba su hogar, y aunque la vida seguía siendo difícil, esos momentos le daban a José la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, el alivio fue temporal. Aunque su nuevo horario le permitió estar más con Sofía, las dificultades financieras seguían siendo una preocupación constante. Cada factura que llegaba lo recordaba. Sabía que eventualmente tendría que encontrar otra fuente de ingresos, pero no quería comprometer el tiempo que ahora podía pasar con su hija. Una noche, mientras se sentaba en su pequeño apartamento después de acostar a Sofía, José reflexionó sobre su vida.
Había pasado por tantas cosas desde el día en que encontró a Sofía en ese callejón. Había renunciado a mucho por ella, pero nunca había dudado de su decisión. Sabía que Sofía era su vida, su razón de ser, y que por ella estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero también sabía que no podía continuar solo. Necesitaba apoyo, no solo financiero, sino también emocional. Decidió que era hora de buscar una red de apoyo más sólida, de rodearse de personas que pudieran ayudarlo a navegar los desafíos que enfrentaba como padre soltero. Al día siguiente, José comenzó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo para padres solteros en su comunidad. Allí conoció a otros padres que, como él, estaban lidiando con las mismas luchas. Compartieron consejos, experiencias y, lo más importante, se brindaron apoyo emocional. «Todos necesitamos ayuda en algún momento», le dijo una madre del grupo durante una de las reuniones. «No es fácil, pero no tienes que hacerlo solo». A medida que pasaban las semanas, José comenzó a sentirse más fuerte, más capaz de enfrentar los desafíos que la vida le presentaba. Sabía que aún quedaba un largo camino por delante, pero con el apoyo de sus amigos, su comunidad y, sobre todo, su amor incondicional por Sofía, estaba decidido a salir adelante. Cada vez que miraba a su hija, sabía que estaba haciendo lo correcto. No importaba cuán difíciles fueran las cosas, el amor que sentía por Sofía lo impulsaba a seguir adelante. Mientras Sofía crecía, también lo hacía el vínculo entre ellos. José estaba más decidido que nunca a darle la vida que merecía. Sabía que, con paciencia, amor y apoyo, ambos superarían cualquier obstáculo que la vida les pusiera en el camino. Con el paso del tiempo, la vida de José y Sofía comenzó a encontrar un poco más de estabilidad. Aunque las preocupaciones financieras no habían desaparecido por completo, el nuevo horario en la comisaría le daba más tiempo para estar con Sofía, y el apoyo que recibía del grupo de padres solteros lo ayudaba a mantenerse enfocado y positivo. Sofía, mientras tanto, seguía creciendo rápidamente. Sus primeros pasos ya se habían convertido en pequeñas carreras por el apartamento, y cada día parecía traer nuevos descubrimientos. José adoraba esos momentos en los que podía simplemente sentarse y verla jugar, su energía y alegría llenando cada rincón de su hogar. Sin embargo, a pesar de lo felices que eran juntos, José no podía ignorar que necesitaba encontrar una solución a largo plazo para sus finanzas. Una tarde, mientras recogía a Sofía de la guardería, se encontró con Marta, la trabajadora social que había conocido en el centro comunitario. Marta, siempre con una sonrisa en el rostro, lo saludó calurosamente. «José, qué gusto verte», dijo, mientras observaba a Sofía correr alegremente hacia los brazos de su padre. «Parece que Sofía está creciendo muy rápido». José sonrió, levantando a Sofía en brazos. «Sí, cada día me sorprende con algo nuevo. Pero, como siempre, las cosas no han sido fáciles». Marta asintió, su expresión mostrándose comprensiva. «Lo sé, pero quiero contarte algo que quizás te interese. En el centro estamos organizando un programa de empleo que conecta a personas con oportunidades de trabajo en áreas donde sus habilidades pueden ser útiles, y creo que podrías beneficiarte de esto». Los ojos de José se iluminaron con esperanza. «¿De qué se trata?». Marta le explicó que el programa estaba diseñado para ayudar a personas como él, que buscaban maneras de complementar sus ingresos sin sacrificar demasiado tiempo familiar. Uno de los puestos disponibles era como chef de medio tiempo en una pequeña empresa de catering que estaba comenzando a crecer. Recordando cuánto había disfrutado trabajar en el restaurante, José se sintió intrigado. «Sería algo flexible», continuó Marta. «Podrías organizar tu propio horario, y el salario es competitivo. Sabemos lo talentoso que eres en la cocina, y esta podría ser una buena oportunidad». José sintió que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. Esta podría ser la oportunidad que había estado buscando,
una manera de ganar el dinero necesario sin dejar de pasar tiempo con Sofía. Definitivamente estoy interesado, Marta. Gracias por pensar en mí. Marta sonrió ampliamente. Ponte en contacto con ellos, José. Estoy segura de que les encantarás. Esa misma noche, José se sentó frente a su computadora y envió su solicitud al programa de catering. Mientras escribía el correo, recordó lo mucho que le había gustado cocinar y cómo se había sentido en el restaurante. Tal vez este nuevo trabajo podría ser más que una simple solución temporal. Tal vez podría ser una nueva dirección para su vida. Pasaron unos días antes de que recibiera una respuesta, y cuando finalmente llegó, fue una noticia alentadora. La empresa de catering quería entrevistarlo. José se sintió emocionado y nervioso a la vez. Sabía que esta oportunidad podía ser exactamente lo que necesitaba para estabilizar su vida. La entrevista fue mejor de lo que José había anticipado. La empresa de catering era pequeña, pero tenía grandes ambiciones de crecimiento. Su dueña, Laura, era una mujer apasionada por la comida y con una visión clara de lo que quería lograr. Estamos buscando a alguien con experiencia, pero también a alguien que sepa trabajar en equipo y que realmente disfrute cocinar, le dijo Laura durante la entrevista. Nuestro negocio está en crecimiento y creo que podría ser una gran adición. José habló sobre su experiencia en el restaurante y su pasión por la cocina. Laura parecía impresionada y al final de la entrevista le ofreció el puesto. Sería de medio tiempo, con horarios flexibles, lo que le permitiría seguir trabajando en la comisaría y pasar tiempo con Sofía. Te daremos un horario flexible, le aseguró Laura. Sé que tienes responsabilidades familiares y queremos que puedas equilibrar ambas cosas. José salió de la entrevista sintiéndose más aliviado de lo que había estado en meses. Sabía que este trabajo no resolvería todos sus problemas, pero era un paso en la dirección correcta. Además, hacer algo que realmente disfrutaba le traería una sensación de realización que había estado extrañando. Los días siguientes estuvieron llenos de nuevos retos, pero también de pequeñas victorias. José comenzó su trabajo en la empresa de catering y rápidamente se adaptó al ritmo de la cocina. Le gustaba el trabajo y se sentía cómodo en el equipo. Los eventos de catering variaban en tamaño, desde pequeñas reuniones familiares hasta bodas y eventos corporativos, y José disfrutaba de cada detalle, desde la preparación de los ingredientes hasta la presentación final de los platos. Laura, la dueña del negocio, pronto notó el talento y la dedicación de José. «Tienes un don para esto», le dijo un día mientras observaba cómo organizaba los platos para un evento. «No solo cocinas bien, sino que sabes cómo hacer que la comida luzca increíble». José sonrió, sintiendo una chispa de orgullo. «Gracias, Laura. Realmente disfruto lo que hago aquí». A medida que las semanas pasaban, José se dio cuenta de que este trabajo le traía más satisfacción de lo que había anticipado. No solo estaba ganando el dinero extra que tanto necesitaba, sino que también estaba haciendo algo que le apasionaba. Era un equilibrio que había estado buscando desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, Sofía seguía floreciendo. Sus días en la guardería estaban llenos de nuevos aprendizajes y amigos, y cada vez que José la recogía, ella le contaba emocionada todo lo que había hecho durante el día. Su risa, su energía y su amor incondicional llenaban la vida de José de una manera que nada más podía hacerlo. Una tarde, mientras jugaban en el parque, Sofía corrió hacia José y le dijo: «Papá, te quiero mucho». José sintió que su corazón se llenaba de alegría. «Yo también te quiero, Sofía. Eres lo mejor que me ha pasado». En esos momentos, todos los sacrificios y las dificultades parecían valer la pena. Sabía que, aunque el camino había sido difícil, cada decisión que había tomado había sido por el bienestar de Sofía, y no cambiaría nada de lo que había hecho.
Unos meses después de haber comenzado su trabajo en la empresa de catering, José recibió una oferta inesperada. Laura se le acercó una tarde, después de que terminaron de organizar un evento particularmente exitoso. «José, he estado pensando en algo», dijo Laura mientras se sentaban a descansar. «Nuestro negocio ha crecido mucho en los últimos meses, y no podría haberlo hecho sin ti. Quiero ofrecerte un puesto de mayor responsabilidad, como chef principal. Sé que esto es un gran cambio, pero creo que estarías increíble en este rol». José se quedó sin palabras por un momento. No esperaba esta oferta, pero sabía que era una oportunidad increíble, no solo para su carrera, sino también para su estabilidad financiera. La responsabilidad sería mayor, pero también lo sería el salario, y eso podría darle a Sofía la seguridad que necesitaban. «Estoy agradecido por la oportunidad, Laura», respondió finalmente. «Tengo que pensarlo, pero me encantaría aceptar». Laura sonrió. «Tómate tu tiempo, José. Sé que tienes mucho en tu vida, pero piénsalo bien. Creo que serías perfecto para este puesto». Esa noche, mientras acurrucaba a Sofía antes de que se durmiera, José pensó en todo lo que había pasado desde el día en que la encontró en el callejón. Habían recorrido un largo camino juntos, lleno de desafíos y sacrificios, pero también de momentos de pura felicidad. Sabía que aceptar el nuevo puesto sería un gran paso, pero también sabía que tenía que pensar en el futuro de Sofía. Quería darle lo mejor, y esta nueva oportunidad podría ser el primer paso hacia una vida más estable y segura para ambos. Mientras Sofía cerraba los ojos y se quedaba dormida en sus brazos, José susurró: «Todo lo que hago es por ti, pequeña. Vamos a estar bien». Esa noche, José se durmió con una sensación de esperanza renovada. Sabía que el camino seguía siendo difícil, pero estaba más decidido que nunca a construir una vida mejor para él y para Sofía. José se encontraba en una encrucijada importante. La oferta de Laura para convertirlo en chef principal en la empresa de catering era tentadora, pero también traía consigo un gran desafío. Sabía que asumir este nuevo rol implicaría más responsabilidades, más horas de trabajo y quizás más sacrificios personales. Sin embargo, también significaba una estabilidad financiera que él y Sofía tanto necesitaban. Durante años había equilibrado el trabajo como policía, la cocina y la crianza de su hija, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de dar un giro completo a su vida. Pasó días pensando en la oferta. Sabía que su decisión afectaría directamente la vida de Sofía, y por eso quería asegurarse de que tomaba la mejor decisión para ambos. Cada vez que miraba a Sofía, que seguía creciendo rápidamente y mostrando una curiosidad sin límites por el mundo, se reafirmaba su deseo de ofrecerle una vida mejor. Una noche, después de acostar a Sofía, José se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café y una libreta abierta frente a él. Comenzó a escribir pros y contras sobre aceptar el trabajo. Mientras llenaba las páginas, recordó lo lejos que habían llegado juntos, desde el día en que encontró a Sofía en el callejón hasta ahora, y cómo cada paso había sido un desafío, pero también una bendición. Finalmente, después de días de deliberación, José tomó una decisión. Al día siguiente, se dirigió al restaurante para encontrarse con Laura. Ella lo recibió con una sonrisa amable, notando la seriedad en su rostro. «José, ¿has tomado una decisión?», preguntó Laura, aunque parecía saber cuál sería su respuesta. José asintió. «Sí, lo he pensado mucho, y quiero aceptar la oferta. Ser chef principal es un gran paso, pero estoy listo para asumir esa responsabilidad». Laura sonrió ampliamente. «Sabía que tomarías la decisión correcta. Eres el mejor para este puesto, y estoy segura de que harás un trabajo increíble». Con un acuerdo cerrado, José comenzó a prepararse mental y físicamente para su nuevo rol. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a dar lo mejor de sí para su hija.
Este era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Los primeros días como chef principal fueron intensos. José se dio cuenta rápidamente de que había mucho más trabajo de lo que esperaba. No solo estaba a cargo de la cocina, sino también de la gestión de pedidos, el equipo y la organización general de los eventos. Sin embargo, a pesar del estrés, había algo increíblemente gratificante en liderar el equipo y ver cómo sus platos se convertían en el centro de atención en cada evento. Laura seguía siendo un apoyo constante. «Recuerda que no tienes que hacerlo todo solo», le dijo un día, mientras José revisaba los menús para una boda que tenían en las próximas semanas. «Tienes un equipo aquí que te respalda». Eso le recordó a José algo que había aprendido desde que Sofía entró en su vida. No podía cargar con todo el peso solo. La vida se trataba de apoyarse en quienes te rodean. Y aunque él era el pilar de la vida de Sofía, también tenía una red de apoyo. Sus amigos en la comisaría, la señora López, y ahora Laura y su equipo. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían estabilizarse, surgió un nuevo desafío. Un día, mientras José estaba en la comisaría, recibió una llamada urgente de la guardería de Sofía. «Señor García, necesitamos que venga de inmediato», dijo la directora con voz preocupada. «Sofía se ha caído mientras jugaba y parece que se ha hecho daño en la pierna. Ya hemos llamado a una ambulancia». El corazón de José se hundió. El miedo lo invadió mientras corría hacia su auto, sin poder pensar en nada más que en el bienestar de su hija. Al llegar a la guardería, encontró a Sofía en los brazos de una cuidadora, con lágrimas en los ojos y una expresión de dolor. La ambulancia ya había llegado, y los paramédicos la estaban revisando. José corrió hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza. «Estoy aquí, pequeña», le susurró, tomando su mano con suavidad. «Todo va a estar bien». Sofía lo miró con ojos llenos de lágrimas y dijo en un susurro: «Papá, me duele». José sintió una mezcla de angustia y preocupación. Ver a su hija herida lo hacía sentirse impotente. Los paramédicos explicaron que Sofía podría haber sufrido una fractura en la pierna, por lo que la trasladarían al hospital para hacerle más pruebas. Las horas en el hospital fueron largas y tensas. José no se despegaba del lado de Sofía mientras los médicos la examinaban. Finalmente, un médico les informó que, efectivamente, Sofía tenía una fractura en la pierna, pero que no era grave. Le colocarían un yeso, y con el tiempo y los cuidados adecuados, se recuperaría por completo. José respiró aliviado, aunque seguía sintiéndose culpable. Sabía que no podía estar en todos lados todo el tiempo, pero no podía evitar pensar que de alguna manera había fallado a Sofía. Sin embargo, su hija, valiente como siempre, parecía estar tomando todo con la mayor calma posible. Cuando le colocaron el yeso, Sofía miró a su padre y le sonrió tímidamente. «¿Vas a firmar mi yeso, papá?» José rió suavemente, aliviado de ver su sonrisa de vuelta. «Por supuesto, pequeña. Seré el primero en firmarlo». En los días que siguieron, la vida de José volvió a llenarse de pequeños ajustes. Aunque Sofía estaba en proceso de recuperación, necesitaba más atención y cuidados, lo que significaba que José tuvo que reorganizar sus horarios una vez más. Entre la comisaría, su nuevo rol en la empresa de catering y el cuidado de Sofía, las cosas se complicaron. Una tarde, mientras la señora López cuidaba de Sofía para que José pudiera ir al trabajo, él se dio cuenta de que, a pesar de lo difícil que había sido todo, tenía mucho por lo que estar agradecido. Su red de apoyo había crecido, y eso le permitía seguir adelante, incluso en los momentos más complicados. Mientras el tiempo pasaba, Sofía se recuperaba lentamente. A pesar del yeso, su espíritu seguía siendo alegre y lleno de energía. José la veía jugar, a veces cojeando un poco, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Verla recuperarse con tanta fuerza le daba a José la esperanza
y el impulso que necesitaba para seguir enfrentando los desafíos. Un día, mientras paseaban por el parque con Sofía en su cochecito, se encontraron con Marta, la trabajadora social que tanto había ayudado a José en los momentos más difíciles. Al ver a Sofía con su yeso, Marta se detuvo para preguntar cómo estaba. «Va mejorando», dijo José con una sonrisa. «Es una luchadora». Marta sonrió y miró a José con admiración. «Y todo gracias a ti. Has hecho un trabajo increíble con ella». José, sintiendo una mezcla de gratitud y humildad, asintió. «No podría haberlo hecho sin el apoyo de todos los que me han ayudado». Con el tiempo, la vida de José y Sofía volvió a una especie de normalidad. Sofía finalmente se recuperó de su fractura y José continuó equilibrando su vida entre su trabajo en la comisaría, su rol como chef principal y, lo más importante, su responsabilidad como padre. José sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabía que tenía las herramientas y el apoyo necesarios para enfrentarlos. Cada día que pasaba, su amor por Sofía crecía más, y con cada sonrisa suya recordaba que todo lo que hacía valía la pena. Habían recorrido un largo camino desde aquella noche en el callejón, y aunque el futuro seguía siendo incierto, José tenía la certeza de que mientras estuvieran juntos, podían superar cualquier obstáculo. La vida de José y Sofía comenzó a tomar un ritmo más estable. Sofía había superado su recuperación y José había encontrado un equilibrio entre su trabajo en la comisaría, su rol como chef principal en el catering y, lo más importante, su papel como padre. Aunque la vida seguía trayendo desafíos, la estabilidad parecía estar finalmente al alcance. Sin embargo, justo cuando las cosas comenzaban a sentirse un poco más calmadas, una figura del pasado de José apareció inesperadamente. María, su antigua novia. La mujer con quien había compartido su vida antes de que Sofía llegara, la mujer que había decidido no ser parte de la vida de Sofía, había vuelto. Una tarde, cuando José llegó al apartamento después de recoger a Sofía de la guardería, encontró una carta en su buzón con un remitente que no había visto en años. María. José sintió una mezcla de sorpresa, confusión y un leve malestar. Habían pasado muchos años desde la última vez que supo de ella. Había sido una relación complicada que terminó cuando José decidió quedarse con Sofía, y María había dejado claro que no estaba dispuesta a formar parte de esa vida. Con el tiempo, José había superado el dolor de la separación, concentrándose en su nueva vida como padre. Pero ahora, al ver su nombre en el sobre, los recuerdos volvieron a surgir. Se sentó en el sofá mientras Sofía jugaba en su habitación y, con una respiración profunda, abrió la carta. Querido José, espero que estés bien. Sé que esta carta llega de la nada y que probablemente no quieras saber nada de mí después de todo lo que pasó. He pensado mucho en ti y en la decisión que tomé cuando me fui. Durante todos estos años, me he arrepentido profundamente de no haber estado allí para ti, ni para Sofía. Sé que nada de lo que diga puede cambiar el pasado, pero quería pedirte perdón. Me he estado preguntando cómo están ustedes dos. He escuchado que Sofía es una niña increíble, y no me sorprende en absoluto. Tú siempre has sido una persona fuerte y dedicada, y sé que has sido un padre increíble. José, he estado trabajando en mí misma, he estado en terapia, y he reflexionado mucho sobre mis errores. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quería saber si algún día podríamos hablar. Quisiera explicarte lo que pasó por mi mente en ese momento, aunque sé que quizás ya no importe. No espero nada de ti, solo quería decir lo siento. Con cariño, María. José dejó caer la carta sobre la mesa. Las emociones lo invadieron de inmediato. María había sido parte de un capítulo muy doloroso de su vida. Cuando él había decidido adoptar a Sofía, María había abandonado la relación porque no podía manejar la responsabilidad.
Durante años, él había cargado con el dolor de esa ruptura, pero también había encontrado una nueva fortaleza en la paternidad. Y ahora, justo cuando las cosas estaban mejorando, María reaparecía, llena de disculpas. José no sabía qué pensar. ¿Debería responder? ¿Debería simplemente dejarlo pasar? Sabía que no quería revolver viejas heridas, pero también sentía que tal vez necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. La carta lo había tomado por sorpresa, pero ¿realmente quería abrir esa puerta otra vez? Esa noche, después de acostar a Sofía, José se quedó despierto mucho tiempo, pensando. María había sido parte importante de su vida, pero también lo había lastimado cuando más la necesitaba. ¿Podía realmente perdonarla? ¿Y si la dejaba volver, en cualquier forma, afectaría su relación con Sofía? Pasaron unos días antes de que José tomara una decisión. Sabía que tenía que enfrentarlo, no solo por él, sino también por Sofía. Decidió llamar a María. El teléfono sonó unas pocas veces antes de que ella contestara. «José», dijo María. Su voz sonaba sorprendida, pero también nerviosa. «María», respondió José, con calma, aunque sentía que su corazón latía con fuerza. «Recibí tu carta». Hubo un breve silencio, antes de que ella hablara. «Gracias por llamarme. No esperaba que lo hicieras». «Tenía que hacerlo», dijo José, intentando mantener la calma. «Han pasado muchos años, pero tu carta trajo muchas cosas del pasado de vuelta. No sé qué esperas de esto, pero estoy dispuesto a escuchar lo que tengas que decir». María suspiró al otro lado de la línea. «José, no espero que me perdones. Solo quería explicarme. En ese momento, cuando me fui, no entendía lo que significaba realmente. Estaba asustada. No sabía cómo manejar la situación, y lo lamento profundamente». José sintió una mezcla de empatía y frustración. Recordaba lo solo que se había sentido cuando María se fue, justo cuando más necesitaba su apoyo. Pero también sabía que había crecido desde entonces. «María, no voy a mentirte. Fue muy difícil cuando te fuiste, pero lo superé. Sofía y yo tenemos una vida estable ahora. No estoy seguro de lo que esperas de mí». «Solo quería pedirte perdón», respondió ella, su voz quebrándose ligeramente. «He cambiado, José. No estoy pidiendo entrar en tu vida de nuevo, pero quería hacer las paces contigo». José se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. Sabía que el perdón no significaba necesariamente permitirle volver a su vida, pero también sabía que, para seguir adelante plenamente, tal vez necesitaba dejar ir el resentimiento. Finalmente, tomó una profunda respiración y dijo: «María, acepto tus disculpas. No puedo negar lo que pasó ni el dolor que me causó, pero he aprendido a seguir adelante. No necesitamos reabrir heridas». María pareció aliviada al otro lado de la línea. «Gracias, José. Eso es todo lo que necesitaba escuchar». La conversación terminó de manera tranquila, pero José se quedó pensando en lo que había ocurrido. Aunque no esperaba que María volviera a su vida de esta manera, sentía que, al cerrar ese capítulo, podía continuar enfocándose en lo que realmente importaba: Sofía. Con el tiempo, José dejó que el episodio de María quedara en el pasado. El reencuentro con ella, aunque emocional, le permitió reafirmar lo mucho que había crecido y lo importante que era la vida que había construido con Sofía. Ahora que ese capítulo estaba cerrado, se sintió más ligero, más centrado en lo que el futuro les deparaba. Sofía continuaba creciendo y su relación con ella se fortalecía cada día. A medida que avanzaba el tiempo, José comenzó a pensar en el futuro de su hija y en cómo asegurarse de que siempre tuviera lo mejor. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabía que, con el amor y el apoyo que había construido alrededor de ellos, podían enfrentar cualquier cosa juntos. Habían recorrido un largo camino, y aunque la vida no siempre era fácil, José tenía la certeza
de que habían superado lo peor. Ahora, el futuro parecía más brillante, lleno de nuevas oportunidades y momentos que compartiría con su hija. Con el capítulo de María finalmente cerrado, José sintió que podía concentrarse completamente en su presente y futuro con Sofía. El reencuentro inesperado con su exnovia le había permitido dejar atrás el dolor y la incertidumbre que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Ahora, cada día era una oportunidad para construir una vida más sólida y estable para él y su hija. La vida en el catering seguía siendo exigente, pero gratificante. José se había adaptado a su rol como chef principal y había encontrado un verdadero sentido de propósito en su trabajo. No solo le daba la estabilidad financiera que necesitaba, sino que también le permitía expresarse creativamente y disfrutar del proceso de alimentar a la gente en sus eventos especiales. Con el tiempo, el negocio de Laura creció, y José se convirtió en una pieza clave para el éxito del equipo. Sofía, por su parte, florecía. Sus días en la guardería y con la señora López la mantenían ocupada y feliz. Cada día que pasaba parecía aprender algo nuevo. Más palabras, más curiosidad por el mundo, más preguntas que hacía a José con esos grandes ojos llenos de inocencia. Verla crecer tan rápido le recordaba a José que debía aprovechar al máximo cada momento con ella. Sabía que el tiempo volaba y quería estar presente en cada paso de su hija. Un día, mientras estaban en el parque, Sofía corrió hacia José, sus rizos rebotando mientras se acercaba. «Papá, quiero aprender a montar en bicicleta», exclamó, con una sonrisa radiante. José rió suavemente, sorprendido por la repentina petición. «¿Bicicleta? Bueno, pequeña. Parece que ha llegado el momento de enseñarte». Sofía saltaba de emoción. «Sí, sí, quiero ir rápido, como los otros niños». Ese mismo fin de semana, José decidió cumplir el deseo de su hija y compró una pequeña bicicleta para ella. No era una bicicleta cara, pero era perfecta para Sofía. Tenía ruedas de apoyo para ayudarla a mantener el equilibrio mientras aprendía, y estaba pintada en un alegre color amarillo que a Sofía le encantaba. En el primer intento de montar la bicicleta, Sofía se tambaleó y casi cayó varias veces, pero José siempre estaba allí, sosteniéndola con suavidad y asegurándose de que se sintiera segura. «No te preocupes, pequeña», le dijo José, con una sonrisa de apoyo. «Aprender a montar en bicicleta toma tiempo, pero sé que lo conseguirás». Sofía, decidida, frunció el ceño mientras intentaba una y otra vez. Y cada vez que casi se caía, José la levantaba y la animaba a intentarlo de nuevo. Y al final de la tarde, después de mucho esfuerzo y risas, Sofía finalmente consiguió avanzar unos metros sin tambalearse. «¡Lo hice, papá! ¡Lo hice!», gritó emocionada, mirando a José con orgullo. José sintió una oleada de felicidad y orgullo. «Sí, lo hiciste, Sofía. Estoy muy orgulloso de ti». Esa tarde, mientras caminaban juntos de regreso a casa, José se dio cuenta de que ese momento encapsulaba exactamente lo que significaba ser padre. Estar allí para levantar a su hija cuando caía, animarla cuando las cosas se ponían difíciles y celebrar cada pequeña victoria con ella. A medida que pasaban los meses, la relación entre José y Sofía se fortaleció aún más. Aunque José trabajaba mucho, siempre encontraba maneras de hacer que el tiempo que pasaba con Sofía fuera especial, ya sea llevándola al parque, viendo películas en casa o simplemente charlando sobre su día mientras cenaban. José siempre se aseguraba de que Sofía supiera cuánto la amaba y cuánto significaba para él. Pero, a pesar de los buenos momentos, también había preocupaciones que rondaban la mente de José. Con Sofía creciendo rápidamente, sabía que pronto llegarían decisiones más grandes: la escuela, el dinero para sus estudios y cómo asegurarse de que ella tuviera todo lo que necesitaba para un futuro brillante. Aunque el trabajo en el catering y la comisaría le proporcionaban estabilidad,
Sabía que necesitaría pensar en el futuro, a largo plazo. Un día, mientras estaba en la cocina del catering organizando los pedidos para un gran evento, Laura se acercó a él. «José, ¿tienes un momento?», le preguntó con una sonrisa. «Claro, dime», respondió José, mientras terminaba de revisar el menú. Laura se sentó a su lado, su expresión algo más seria de lo habitual. «He estado pensando mucho en cómo ha crecido nuestro negocio en los últimos años, y sé que gran parte de ese éxito ha sido gracias a ti. Quería hablarte sobre algo importante». José la miró con curiosidad, sin saber qué esperar. «Estoy pensando en expandir el negocio», continuó Laura. «Quiero abrir un segundo local en otra parte de la ciudad, y quiero que tú seas mi socio en esto». José quedó sin palabras. Socio. Esa era una palabra que nunca había esperado escuchar. «Laura, no sé qué decir», comenzó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «No tienes que decidir ahora mismo», dijo Laura, sonriendo suavemente. «Pero quiero que sepas que confío en ti. Tienes el talento y la ética de trabajo para hacer esto realidad, y creo que juntos podemos hacer que este nuevo proyecto sea un éxito». José asintió, sintiéndose abrumado pero emocionado. «Es una oportunidad increíble. Gracias por confiar en mí de esa manera. Definitivamente lo pensaré». Esa noche, después de acostar a Sofía, José reflexionó sobre la propuesta de Laura. Sabía que abrir un segundo local sería un desafío, pero también representaba una gran oportunidad para asegurar un futuro mejor para su hija. La posibilidad de ser su propio jefe, de tener más control sobre su tiempo y de aumentar sus ingresos era tentadora. Pero también sabía que un compromiso como ese requeriría aún más tiempo y dedicación. ¿Podría equilibrar todo eso y seguir siendo el padre presente que Sofía necesitaba? Durante los días siguientes, José habló con la señora López y con algunos de sus amigos más cercanos, buscando consejo. Todos coincidieron en que esta era una oportunidad única, una que podría cambiar su vida para mejor. Pero también le recordaron que, al final, la decisión debía basarse en lo que era mejor para él y para Sofía. Una noche, mientras cenaban, Sofía lo miró con esos grandes ojos curiosos y le preguntó: «¿Estás bien, papá? Te veo pensando mucho». José sonrió, sorprendido por la observación de su hija. «Sí, pequeña, solo estoy pensando en el futuro, en lo que es mejor para nosotros». Sofía ladeó la cabeza, pensativa. «Bueno, lo que sea que decidas, papá, yo estaré aquí contigo». Esas palabras, tan simples pero tan profundas, le dieron a José la claridad que necesitaba. Sabía que podía enfrentarse a cualquier desafío siempre que tuviera a Sofía a su lado. La vida ya le había enseñado que, aunque los caminos podían ser difíciles, el amor y el compromiso podían superar cualquier obstáculo. Finalmente, después de varias noches de reflexión, José decidió aceptar la oferta de Laura. Sabía que sería un camino difícil, pero también sabía que era la mejor manera de asegurar un futuro brillante para Sofía. Así que un día, mientras terminaban un evento, se acercó a Laura y le dio su respuesta. «Laura, lo he pensado mucho, y me encantaría ser tu socio en este nuevo proyecto. Estoy listo para el desafío». Laura sonrió ampliamente y le dio una palmada en el hombro. «Sabía que tomarías la decisión correcta. Vamos a hacer grandes cosas juntos, José». En los meses que siguieron, José se sumergió en la planificación y preparación para abrir el nuevo local. Había momentos de estrés y agotamiento, pero también había una sensación de logro y emoción al ver cómo sus sueños comenzaban a hacerse realidad. Con el apoyo de Laura, su equipo y, sobre todo, de Sofía, José sintió que finalmente estaba construyendo la vida que siempre había soñado para su hija. Aunque sabía que los desafíos nunca desaparecerían por completo, José tenía la certeza de que, juntos, él y Sofía podrían superar cualquier cosa.
y mientras veía a su hija correr alegremente por la cocina del nuevo local, sonriendo como siempre, supo que habían llegado al lugar donde debían estar. Después de años de esfuerzo, sacrificios y momentos de alegría junto a Sofía, José finalmente veía cómo su vida alcanzaba un equilibrio perfecto. El negocio de catering había crecido más allá de sus expectativas, y él había logrado lo que siempre había soñado: ofrecerle a Sofía un futuro lleno de oportunidades. Pero más importante que el éxito profesional era la relación que había construido con su hija, un vínculo basado en amor, confianza y dedicación. El día de la inauguración del tercer local del catering, José se detuvo por un momento en medio de las celebraciones. Vio a Laura hablando con los invitados, al equipo de cocina sirviendo con orgullo los platillos que habían preparado, y luego a Sofía, ahora una niña de 7 años, corriendo por el lugar con su risa contagiosa. Todo lo que había construido en su vida, cada decisión difícil, cada sacrificio, cada largo día de trabajo, había sido por ella, y ahora, mientras la observaba, supo que había valido la pena. «Papá, ¿puedo ayudar a servir?». Sofía se acercó a él, mirándolo con sus grandes ojos brillantes. José sonrió y se arrodilló a su altura. «Claro que sí, pequeña chef. ¿Qué te gustaría hacer?». Sofía sonrió y tomó un pequeño plato de postres que estaban en una bandeja cercana. «Quiero servir a los invitados, como tú». Ver a su hija emocionada por ser parte del mundo que había creado le llenaba el corazón de orgullo. «Eres mi ayudante estrella», dijo José, mientras Sofía se apresuraba a servir a los invitados, radiante y feliz. Con el tiempo, el negocio de catering continuó prosperando, y José pudo finalmente delegar gran parte del trabajo a su equipo. Esto le permitió pasar más tiempo con Sofía y disfrutar de los momentos sencillos de la vida que tanto valoraba. Las mañanas de fin de semana en el parque, las tardes de películas y las noches leyendo juntas se convirtieron en la verdadera riqueza de su vida. A medida que Sofía crecía, José no podía evitar notar lo mucho que se parecía a él, no solo en sus rasgos físicos, sino en su espíritu trabajador y su capacidad para superar cualquier obstáculo con una sonrisa. Sabía que había hecho lo mejor por ella, y Sofía se había convertido en una niña fuerte y resiliente, con una curiosidad interminable por el mundo. Un día, mientras preparaban la cena juntos en casa, Sofía miró a su padre con una seriedad que pocas veces mostraba. «Papá, cuando sea grande, quiero ser como tú». José se detuvo, sorprendido por sus palabras. «¿Como yo?». «Sí», respondió ella. «Quiero ayudar a las personas como tú me ayudaste a mí. Quiero hacer cosas que hagan feliz a la gente». José sintió una oleada de emociones al escucharla. Había pasado tantos años enseñándole lo importante que era el trabajo duro, el amor y la perseverancia, y ahora veía cómo esas lecciones comenzaban a florecer en su hija. Con una sonrisa, le acarició el cabello suavemente. «Tú ya eres increíble, Sofía, y estoy seguro de que harás cosas maravillosas cuando seas mayor». Los años pasaron rápidamente. Sofía creció y se convirtió en una adolescente responsable y compasiva, con grandes sueños para su futuro. Aunque la vida seguía trayendo sus altibajos, José siempre se mantuvo como su pilar, apoyándola en cada paso del camino. El negocio del catering prosperó aún más, pero José decidió no expandirlo más, prefiriendo mantener un equilibrio que le permitiera disfrutar de la vida familiar que había creado. A medida que Sofía se preparaba para graduarse de la escuela secundaria, José no podía evitar sentirse nostálgico. Recordaba el día en que la encontró en aquel callejón, el bebé pequeño y vulnerable que había transformado por completo su vida. Ahora era una joven brillante, con toda la vida por delante. El día de la graduación de Sofía fue uno de los más emotivos para José. Mientras se sentaba entre los padres orgullosos, viendo a su hija recibir su diploma,
sintió una profunda sensación de gratitud. Habían recorrido un camino largo y difícil juntos, pero siempre habían estado unidos por el amor que compartían. Y ahora, mientras ella se preparaba para enfrentar el mundo, sabía que estaba lista para todo lo que la vida le presentara. Cuando Sofía subió al escenario para dar su discurso de graduación, elegida como la oradora por su clase, José no pudo evitar sentir lágrimas de orgullo acumulándose en sus ojos. Con una sonrisa, Sofía comenzó a hablar. Hoy me siento muy agradecida por todo lo que he aprendido, no solo en la escuela, sino en la vida, comenzó. He tenido la suerte de crecer con un padre que me ha enseñado lo que significa la verdadera fortaleza, la compasión y el amor. Todo lo que soy hoy lo debo a él. Las palabras de Sofía resonaron en todo el auditorio, y José sintió cómo su corazón se hinchaba de emoción. Sabía que su hija tenía razón. Todo lo que había hecho en la vida había sido por ella, y verla transformarse en una joven tan segura y llena de vida era la mayor recompensa que podía haber recibido. Después de la ceremonia, Sofía corrió hacia él, su diploma en mano y los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Papá, lo logré», exclamó, abrazándolo con fuerza. José la abrazó, sintiendo que el mundo a su alrededor se detenía por un momento. «Estoy tan orgulloso de ti, Sofía. Has logrado más de lo que jamás imaginé». «Todo es gracias a ti», dijo Sofía con una sonrisa. «Gracias por nunca rendirte conmigo». José le besó la frente, sintiendo una profunda paz. «Siempre estaré aquí para ti, pequeña. No importa lo que pase, siempre seremos un equipo». Los años que siguieron fueron llenos de nuevos retos y aventuras. Sofía comenzó la universidad, persiguiendo sus sueños, mientras José continuaba guiándola en cada paso. Aunque la vida seguía trayendo momentos difíciles, el amor y la conexión que compartían siempre los ayudaron a superarlos. José, ahora en una etapa más tranquila de su vida, miraba hacia atrás con gratitud. Había criado a una hija increíble, construido un negocio exitoso y, lo más importante, había encontrado la paz y la satisfacción en la vida que tanto había deseado. Mientras veía a Sofía seguir su propio camino en el mundo, supo que había cumplido su propósito. Un día, mientras paseaban por el parque juntos, Sofía se volvió hacia él y dijo: «Papá, algún día, cuando tenga mi propia familia, quiero ser un padre como tú». José sonrió, sintiendo que su legado de amor, perseverancia y dedicación estaba asegurado. Sabía que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre estarían conectados por el vínculo inquebrantable que habían construido a lo largo de los años. Y con ese pensamiento en su corazón, José supo que todo había valido la pena.